Hoy seguimos caminando en la palabra de Dios. Tal vez no tienes tiempo para sentarte a leer la Biblia, pero sí puedes escucharla y permitir que Dios te hable en medio de tu día. Hoy recorreremos juntos el Salmo 7, el capítulo 7 de Proverbios y el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 30. En estas lecturas, la Biblia nos muestra algo esencial. Dios es juez justo y refugio del inocente. La sabiduría advierte contra la seducción que desvía el corazón, y Jesús enfrenta la tentación con la palabra y afirma su identidad y su misión. Escuchemos con atención, porque la verdad no solo se oye, se cree, se obedece y se vive. Salmo 7. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Jole en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, alzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 7 nos coloca delante de una verdad profunda. Dios es juez justo, no juzga por apariencias, sino que examina la intención, la verdad y la integridad del corazón. En lo personal, el versículo que más me impactó fue este del Salmo 7, versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es una oración valiente, un clamor que no huye del juicio, sino que confía en la justicia de Dios. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué versículo te habló hoy en este Salmo 7? Escríbelo en los comentarios del canal. Desde aquí, la palabra nos lleva un paso más adelante, porque cuando entendemos que Dios es juez justo, también necesitamos aprender a guardar el corazón. Por eso entramos ahora en Proverbios capítulo 7, donde la sabiduría nos advierte sobre las decisiones que parecen atractivas, pero que ponen en riesgo la integridad que acabamos de proclamar delante de Dios. Proverbios 7. Amonestación contra el adulterio. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Y he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Se fue tras ella enseguida, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Después de escuchar Proverbios 7, la enseñanza es directa y profunda. La sabiduría no es solo conocimiento, es protección para la vida. En lo personal, el versículo que más me impactó fue Proverbios 7, versículo 2, que dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Aquí entendemos que obedecer no es una carga, es una forma de cuidar el corazón, de preservar la vida y de evitar caminos que conducen a la pérdida. Y ahora la palabra nos lleva un paso más adelante, porque lo que Proverbios nos enseña como advertencia y sabiduría, el Evangelio nos lo muestra en acción. En Lucas capítulo 4 veremos a Jesús enfrentando la tentación, guardando la palabra en su corazón y venciendo no por fuerza humana, sino por obediencia y verdad. Así, la sabiduría que protege el corazón se convierte en victoria cuando es vivida. Lucas 4. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús comienza su ministerio, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hoy la palabra nos habló desde 3 lugares distintos, pero con un solo mensaje. En el Salmo 7 aprendimos a confiar en que Dios es juez justo, un Dios que no solo ve las acciones, sino que examina el corazón, la intención y la integridad. Allí entendimos que podemos presentarnos delante de Él sin temor cuando caminamos en verdad. En Proverbios 7, la sabiduría nos advirtió con claridad: guardar los mandamientos no es una restricción, es protección, es cuidar la vida, el corazón y el futuro como algo precioso delante de Dios. Y en Lucas capítulo 4 vimos a Jesús enfrentando la tentación, afirmando su identidad en la palabra y declarando con autoridad el propósito por el cual había venido. En lo personal, el versículo que más me impactó fue Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo nos recuerda que cuando el corazón es guardado, cuando la vida camina en integridad y cuando la palabra gobierna nuestras decisiones, el Espíritu de Dios actúa con poder. Dios no solo juzga con justicia, Dios protege con sabiduría y Dios libera con su Espíritu. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué versículo te habló hoy? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede edificar a otros que están escuchando. Seguimos caminando juntos en la palabra. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.